Bien, es para mí un gran placer y un honor introducir a Gian Paolo Martelli, del cual soy en este momento su alumno en el curso de ópera. Gian Paolo ha dado conferencias en otras oportunidades en el círculo de profesionales y con mucho éxito, muy buena convocatoria. Esta charla que él va a dar hoy día forma parte del ciclo de charlas que, que hemos dado en conmemoración de los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri, con lo cual cerramos el círculo de presentaciones. Profesor Rosso, profesor Trevi, Rómulo nos dio la anterior, dedicada al arte, y ahora en esta oportunidad Gian Paolo nos va a dar una dimensión de la influencia de Dante en la música, en particular en la ópera de, de Giacomo Puccini, el maestro de, toscano. Así que es una música lírica muy bella y voy a presentar entonces a Jacopo, a Gianni. Él desde 2004 dicta cursos de conferencias de apreciación musical, ha sido conferencista en el Teatro Municipal, fue parte del programa de música y músicos de Radio Beethoven, y ustedes realmente lo conocen en otras presentaciones, se lo estoy presentando para quienes no han tenido la oportunidad de escucharlo en otras presentaciones antes. ¿Ah? Así que con el mayor agrado, eh, Gianni, tengo el agrado de darte la palabra para que presente esto del trítico dantesco de Giacomo Puccini. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación, por la invitación, también a Franca, que ella me contactó y amablemente me invitó a compartir con ustedes en esta celebración. Bueno, estamos hablando, o sea, esto está convocado por el Dante, ¿no? Pero uno dice, qué raro que Puccini, Dante, que además 400 años los distancian, o quizá un poco más. Bueno, no es tan raro, porque Puccini, dentro de su producción musical, tal como tú decías, Rodolfo, claro, nace en Lucca, se forma en Lucca, Lucas, sí, familia claro, Lucas. de una familia El padre de él era jefe del coro de la catedral de Lucas. claro. Y bueno, varias generaciones nace este genio, porque Puccini es un genio, absolutamente, y es el heredero natural de Verdi. Y como Verdi tiene la influencia de los tres belcantistas, y los belcantistas vienen de Mozart, o sea, siguen una línea musical de composición bastante académica. Y si sumamos que en Puccini está toda la influencia verdiana y la escuela del bel canto italiano, y es contemporáneo en parte a Puccini también toda la corriente wagneriana, que él va a estudiar a Bayreuth, le agregamos también la influencia wagneriana. Y más Puccini en sí mismo, que Puccini en sí mismo es un compositor de un sello personal que como pocas veces se puede ver. Claro, por decir, si uno hace una diferencia, que eso es muy italiano con la escuela wagneriana, es que si uno escucha Tristán y Isolda, en el segundo acto Tristán a Isolda se demora aproximadamente 50 minutos en aclararle que está enamorada de él y viceversa. Bueno, Puccini tiene una capacidad de síntesis salvaje que Mimi a Rodolfo se lo deja en 3 minutos igual de claro. O sea, a la italiana es más directa, más básica la cosa, no hay tanta vuelta. Y en lo musical es lo mismo. Él también va a utilizar en varios momentos los leitmotiv, siempre a la italiana, no va a estar copiando. Y siempre el periodo pucciniano, que si bien va a compartir con el famoso periodo verista que se llama, donde están los, tal como mencionas, de compositores como Mascagni, Leoncavallo, Cilea, Franchetti, Zandonai
toda una corriente que es una ópera verista, viene de ser de situaciones reales, o sea, los compositores empiezan a dejar un poco los dioses del panteón griego romano y los reyes del siglo XVI para narrar historias más reales, más contemporáneas. Puccini sí tiene ciertas influencias veristas, pero no es un verista. No es un verista en sí mismo. Podemos decir que Puccini es el último gran continuador de la gran escuela musical poderosa italiana melódica. Y de hecho tampoco va a entrar en las atonalidades, distonalidades, politonalidades, de dodecafonía, cacofonía y todas esas cosas, porque él dice sempre farò la melodía. Y aunque en ese mundo está inserto toda la producción pucciniana, que desde su primera ópera, su primera ópera es Le Villi, después viene el Edgar, todavía no, aunque son muy interesantes las óperas, hasta la Manon Lescaut, Puccini ya se constituye como un gran compositor. Ahí empieza, la Manon Lescaut a Puccini es el equivalente al Nabucco a Verdi, ese es el lanzamiento. Y después vienen todas las óperas una detrás de otras, viene Bohème, viene Tosca, viene Butterfly, así sucesivamente, hasta que ya un poco en el periodo anterior, casi en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, no, ya en plena Segunda Guerra Mundial, viene la idea de hacer este tríptico. Había pasado algo así muy particular, Puccini había tenido una exitosa colaboración con una pareja de libretistas, que eran los que hacían los textos, los libretos para su ópera, que eran Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. Él siempre le gustaba trabajar con una pareja, uno hacía la poesía y el otro la adaptación. Ese era el sistema de trabajo. Los cuales varias veces tiranizaba, pero con Illica se topaba muy fuerte porque era de carácter fuerte. Giacosa era más manejable. Pero muere Giacosa. Al morir Giacosa, Illica siempre decía, Illica sin Giacosa, decía Puccini no me sirve, hasta que empieza a buscar un poco con quién trabajar, incluso hubo intentos de colaboración con D'Annunzio, el poeta, no llegaron a puerto, y se produce el momento en que él decide hacer algo sobre el Dante. Originalmente él pensaba hacer 3 capítulos sobre la Divina Comedia, tomando el infierno, el purgatorio y el paraíso. Lo que hace finalmente, toma tres historias, de las cuales en cierta medida las atribuye a una cosa dantesca, siendo la única ópera que es la más representada del tríptico pucciniano, y la única ópera que tiene relación directa con Dante, la última, que justamente es la ópera cómica, que es el Gianni Schicchi, que es la única ópera cómica en todo el repertorio pucciniano. Entonces, ¿cómo queda compuesto el tríptico? Porque podría llamarse tríade. Cuando hablamos de Mozart, se llama la tríade mozartiana, Da Ponte Mozart, Così fan tutte, de Le nozze di Figaro, il Don Giovanni. Esa es la tríade mozartiana. O hablamos de la trilogía verdiana, ¿no? El Rigoletto, Traviati, il Trovatore. ¿No? Aquí él le llama el tríptico. Como cuando uno ve un cuadro renacentista que se abre en 3 partes, eso es un tríptico. Entonces, como él va un poco a buscar eso. En esta obra, que ya es un Puccini bastante avanzado, bastante maduro y bastante moderno en su estilo de composición, siempre con la línea pucciniana presente. Entonces, la primera ópera del tríptico va a ser Il Tabarro, que está una ópera ambientada en Francia que va a representar el infierno. Representa el infierno porque argumentalmente la ópera es un infierno. O sea, la historia de estas barcazas que corren por París, donde está el personaje de Michele, que es el dueño de la barcaza y es casado con Giorgetta, que es una mujer mucho menor que él, mucho menor que él. Aquí nos hace un poquito un recuerdo de Leoncavallo con su neta en I Pagliacci, ¿no? Pero esto es distinto, tiene sus estibadores que trabajan en el puerto y Giorgetta que sueña quizás con una vida un poco más juvenil, un poco más relajada, y por ahí hay un estibador que se llama Luigi, que es la parte del tenor, ¿no? Y Luigi de alguna forma ya hay una relación entre ellos oculta, y de alguna forma cada vez que se le acerca el personaje de Michele, que es el dueño, que es el barítono, ¿no? A Giorgetta, ella como que le hace el quite, ya han tenido un hijo, en algún momento ese hijo murió. Luigi siempre se cubre del frío con el tabardo, es como una capa, ¿no? Es como una especie de abrigo grande que se usaba en esa época, ¿no? Estamos hablando de entre fines del siglo XIX. Entonces, en un momento que se hablan muchas cosas sobre la vida de cada uno de los personajes, cosas muy reales, muy competentes de la vida real, por eso esta ópera tiene muchos aspectos veristas en eso.
llega el momento en que efectivamente se produce el dúo de amor entre Giorgetta y Luigi y el estibador. Por lo tanto, se da la situación de infidelidad, ¿no? Y esto va a llevar a un infierno todo esto. Ahí tomamos, digamos, el infierno del Dante un poco, ¿no? Porque le dice en un momento, ya ha habido un dueto entre Michele y Giorgetta, donde él le hace presente, ¿por qué me rechazas? Y le dice, ¿te recuerdas cuando con mi tabardo nos tapábamos con nuestro hijo que falleció? Y le recuerda eso, igual a ella le da un poco de remordimiento, pero le da una señal ella a Luigi para hacer un encuentro. Le dice, cuando yo prenda un suerillo, vas a saber que yo estoy sola y podemos estar juntos. Justo, bueno, antes de eso se le ocurre al dueño de la barqueta, que es Michele, a salir a fumarse la pipa, y la pipa la prende con un cerillo. Error, ¿no? Error, inmediatamente aparece Luigi, cuando aparece Luigi lo sorprende, y él lo obliga a decir la verdad, empieza a estrangularlo, hasta que cuando lo va estrangulando, Luigi dice la verdad, que efectivamente se iba a juntar con Giorgetta. Entonces Giorgetta escucha unos ruidos raros, y dice qué está pasando, y él destapa su tabardo, y ahí está el cadáver de Luigi, y de esa forma muy alegre, como ustedes verán, termina la ópera Il Tabarro. Ese es de ahí viene el concepto de esto, ¿no? Con una serie de colores musicales muy particulares, la ópera realmente es muy interesante. Es una ópera que conviene escucharla, estas óperas hay que escucharlas en forma integral, ¿ah? Para poder comprenderlas bien, pero seleccioné el final de la ópera, que es bastante potente, que es justamente el momento del mal momento en que llega Luigi y se produce este final que representa el infierno dantesco. Voy con la parte. Esto es de una versión del teatro La Scala de Milano, con Piero Capuccilli, gran barítono, en el rol de Michele, Silvia Sass en el rol de Giorgetta, y en el rol de Luigi, Nicola Martinucci, tenor que nos visitó hace muchos años acá en Chile, en el rol de Andrea Chenier en esos tiempos. Vamos a buscar, aquí tengo Il Tabarro. Vamos, final de Il Tabarro. Non mi sfugge, canaglia, anima di fiorato, assassina, assassina, confessa mi intellari, confessa, confessa, se lascia me. Infame, se confessi ti lascio. Sì, ripeti, sì, no. Ripeti, la, ancora! Avevi ben ragione, non dovevi dormire. Preso e non è nulla, i tuoi nervi. Ecco, è questo, hai ragione. Che mi perdoni,
fuerte la cosa, ¿no? Así ve el infierno Puccini musicalmente, de alguna forma que estas óperas las adapta a este tema dantesco, ¿no? La segunda ópera del grupo es Suor Angelica. Un poco Puccini por una hermana que tuvo en un convento y tenía un poco la noción de cómo se manejaban las cosas en los conventos. Esta es una ópera de Puccini que solo tiene personajes femeninos, no tiene ninguna voz masculina, donde realmente hay dos personajes principales, el resto son todos comprimarios, desde la abadesa a las monjitas que son amigas de la Suor Angelica. Suor Angelica es una mujer que, de una familia muy acaudalada, que en algún momento de una relación no bendecida religiosamente, nació un hijo. Por lo tanto, por esa vergüenza, tuvo el hijo y la mandaron a un convento. Y ahí la han dejado toda la vida, donde nunca más un pariente la ha ido a ver. Ella se dedica al cultivo de hierbas, de medicinales, de todo tipo de plantas, de flores, de todo ese tipo de cosas. Siempre narran un poquito las monjas, se hacen recuerdos de antes del convento, de lo que hacían, pero Suor Angelica es muy reservada de su vida personal, nunca habla de todo esto porque hay todo un tema muy fuerte, vergonzoso por este pasado de haber tenido un hijo ilegítimo. Hasta que un día suena la campana de visita. Y dice, ojalá sea para Suor Angelica, que nunca recibió a nadie, ojalá sea para ella. Y efectivamente, la visita es para ella. Y quien viene a visitarla es la Zia Principessa, que es un personaje nefasto, malo, que podría hacerle competencia a personajes como Iago, Lady Macbeth, Scarpia, en ese club, ¿me entienden? Podrían ser todos amigos y cenar de la misma mesa tranquilamente. La Zia Principessa llega a visitar a Suor Angelica, una visita fría, donde, bueno, los padres de Suor Angelica murieron, por lo tanto está huérfana, y le comunica que ella es la que tiene, digamos, la administración de toda la herencia. Llega con un papel en la mano. Y le manifiesta de que su hermana, la más chica, incluso con la afrenta familiar que tú hiciste, hay alguien interesado en casarse con ella, y necesitamos la dote, por lo tanto necesitamos tu firma para que tú cedas todo, por haber sido la mayor, todos los derechos y toda la herencia, y yo administre todo el resto y podamos arreglar la dote de tu hermana, y con esto puedes arreglar la vergüenza que le hiciste pasar a la familia y a tu hermana, que gracias a Dios se va a casar porque no se puede perder la oportunidad. Entonces, de alguna forma ella trata de defenderse de esta situación, de pedir perdón, pero la Zia Principessa es implacable y lo único que hace en un momento es poner el papel y casi con la mano obligarla a firmar. Hasta que ella pregunta, ¿y mi hijo? Que debería tener 7 años, le dice. Bueno, fríamente dice, tu hijo en un momento tuvo una enfermedad y hace 2 años murió. Punto. Nada más. Es todo el comentario y la señora se va. Y ahí queda Suor Angelica, que se da cuenta de este niño que canta el aria senza mamma, o bimbo. O sea, dice, sin tu madre, o pequeño, que estaba ahí, has muerto y yo ahora sufro por esto y voy a seguir tu camino. Es un área muy, muy, muy emocionante. Fíjese, me ha tocado producir conciertos y cada vez que las sopranos cantan esta área, después tenemos que esperar un rato porque salen llorando de una cosa, especialmente las que son madres, una cosa muy potente. Y al final ella empieza a tomar sus hierbas y empieza a hacerse sus hierbitas y empieza a pedir perdón por lo que va a hacer y se suicida. Y cuando está muriendo, se ve de que el niño finalmente como que la está esperando, ¿no? Redimiéndola. Por esto, la Suor Angelica representa el purgatorio. Porque ya se están purgando, se está purgando un pecado. Es un poco el sentido que le da Puccini a esta heroína, porque lo que pasa por esta chica es una cosa pero bastante fuerte. Vamos a escuchar en la voz de Patricia Rachet, que además es tremenda actriz, que hace la parte de Suor Angelica, justamente la escena del aria Senza mamma o bimbo.
Aquí está la línea pucciniana, aquí, la melodía pucciniana.
Bueno, está la bellísima aria, Senza Mamma Bimbo, donde expresa el personaje este dolor por el hijo perdido que no pudo estar con él y un drama realmente terrible, y la ópera es bellísima. Se requiere, pocas veces Puccini lo hace, pero lo pide acá, en el caso del rol de la zia principessa, la voz de la contralto, que no puse el momento de la zia principessa. Les sugiero también escuchar la ópera entera, porque también es de una belleza muy pucciniana, y las líneas, las filigranas musicales de Puccini son bastante refinadas, muy interesante la orquestación y todos los juegos vocales que hace con el tema de los coros de monjas y todo eso. La última ópera del tríptico es el Gianni Schicchi, que curiosamente el personaje está en el infierno del Dante. ¿Pero por qué representa el paraíso? Porque es la única ópera cómica del grupo. Por lo menos nos reímos, por lo menos hay alegría en ese. Y el Gianni Schicchi es la ópera más representada del tríptico, la que más se hace, ¿no? Gianni Schicchi es un personaje muy particular. O sea, ¿cómo parte la ópera? Se murió un señor Boso Donati. La ópera hoy día se hace en cualquier época, la pueden ambientar incluso hasta hoy día. Pero la verdad es que esto sucedió en la época del Dante, y los comienzos ahí del Renacimiento, ahí entra, digamos, un poquito antes. Y esto fue una historia real. El señor Boso Donati se murió en su casa, están todos sus parientes llorando amargamente, los sobrinos, el cuñado, la sobrina, los primos, todos lloran por Boso Donati, que se ha muerto. Y entre ellos también está el personaje de Rinuccio, que es el más joven, que es la voz del tenor. Cuando a alguien se le ocurre preguntar, oye, pero ¿qué pasa con la herencia, no? Porque el tío Boso nos quería tanto que tiene que haber un testamento, y empiezan a buscar un testamento por todos lados, porque dicen de que alguien tiene un rumor de que puede que le haya dejado todo a los curas. Entonces ya empiezan a preocuparse los parientes, y efectivamente encuentran el testamento. Y en el testamento, el señor Boso Donati le dejó todo a los curas. Entonces, en ese momento, el primero que se queja es Rinuccio, porque necesita plata para casarse con Lauretta, que es hija de Gianni Schicchi. Pero él, cuando ya escuchó esto, se mandó a un niñito que es el más chico de la familia, lo mandó sin que nadie se diera cuenta a buscar a Gianni Schicchi, que se supone que es un tipo que se la sabe toda, esa es la verdad. Entonces, da la idea dice, ¿saben qué? Yo mandé a buscar a Gianni Schicchi para que nos arregle esto. Dice, ¿pero por qué a Gianni Schicchi? Si es un estafador. Y no, le dice, estaban equivocados. Y ahí viene el área de Rinuccio, que es muy linda, que dice, Firenze como un árbero fiorito, ¿no? O sea, nos hace pasear por Firenze en el área, dice, y basta de todos estos prejuicios, viva la gente nueva, Gianni Schicchi. Y entra Gianni Schicchi a la casa, ¿no? Entonces, como ven que están todos llorando, dice, probablemente están llorando porque la salud de Boso debe haber mejorado. Y ya se conocían todos aquí, que eran todos medio frescolines, la verdad. Nadie quiere la presencia de Gianni Schicchi ahí, él llega con su hija, y que la familia no quiere que se case con la hija de Gianni Schicchi. Entonces él dice en un momento, bueno, ¿para qué me llamaron acá si nadie me quiere? Y empiezan a sacarse todos los trapitos sucios entre ellos, hasta que en un momento dice Gianni Schicchi, ¿saben qué más? Yo me voy, y arreglen eso con su problema. Y claro, aparece la hija que le dice, papá, ayúdame, ¿no? O sea, yo me quiero casar con Rinuccio, y viene el área famosísima que conocemos, oh mio bambino caro. O sea, oh mi papito querido, que si tú no me ayudas, yo quería ir al Ponte Vecchio a comprarme el anillo de compromiso, y en vez de eso voy a ir al Ponte Vecchio y me voy a tirar en el árbol. Si tú, ¿no? O sea, un poquito manipulación también de ella, ¿no? Y claro, ante digamos, lo que pide la hija, él dice, bueno, a ver, pásenme el famoso testamento. Lo le dice, nada que hacer. Y todos se lamentan. Entonces la pareja dice, no vamos a poder casarnos antes del 1 de mayo, que se quieran casar por la primavera. A ver, déjenme leer de nuevo. Nada que hacer. Y se lamenta la pareja, no, ni siquiera en mayo nos vamos a casar con esto. Por tercera dice, nada que hacer. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Quién sabe que Boso se murió? ¿Alguien más sabe que Boso se murió?
No, nadie, solamente los que estamos acá, dice. Ya. Entonces agarra a su hija y le dice, Laureta, ¿por qué no vas a ver al jardín cómo come el canarito? La saca de ahí porque va a plantear algo no muy sano, ¿no? Laureta se va, Janis Kiki queda con los parientes y le dice, bueno, aquí hay una solución solamente, una. Y justo en ese momento suena la campana de una iglesia que anuncia la muerte de alguien. Dice, uy, se supo la muerte de Bozzo, esto se fue a las pailas, no tenemos cómo arreglar la situación. Entonces justo Laureta pregunta, papá, dice, ya le di de tomar agua al canarito, ahora dale de comerle, dice, porque ya no. Hasta que avisan, no, se murió otro señor, se murió el señor, qué sé yo, el ferretero de tal parte, y dice, ah, bueno, todavía la cosa está. La idea es la siguiente. Justo toca la puerta, ¿quién es? El médico. Dejen que pase el médico, bajen la luz y él se esconde detrás de la cortina y empieza a preguntar el médico por la salud de Bozzo y él contesta, estoy mejor, le dice, estoy mejor, pero ahora no quiero moverme de la cama. Así que, doctor, vuelva más tarde. Ah, qué bueno, a mí nunca se me ha muerto un enfermo, dice el doctor. Y se va el doctor, dice, Victoria, dice, ¿no se dan cuenta que si yo engañé al doctor, esto lo arreglamos en 2 minutos? Yo me pongo la vestimenta de Donati, agarren al tiro al muerto, métanlo al closet, me pongo en la cama y hacemos el testamento de nuevo. ¡Uy, qué genio, qué maravilla! Y había todos amigos de Skiki, todos adoraban a Skiki, todos lo ayudan, todos lo quieren. Entonces, a medida que lo empiezan a preparar, más a llamar al notario con los testigos, entonces pasa uno, las 3 cosas más valiosas que tiene Bozzo Donati es la mula, que era la mejor de Toscana, la casa de Florencia, que es donde están en ese momento, y los molinos de Signa. Eso era lo mejor del tesoro, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, mira, si tú me dejas la casa, la mula y los molinos, te doy 100 florines. Bien, dice. Viene Zita, que es otra de las que está ahí, si tú me dejas la mula, la casa del molino, yo te doy 500 florines. Dice. Otra dice, yo te doy 1000 florines. La otra, yo te voy a llenar de florines. Todos lo ofrecen por la casa, la mula y los molinos. Dice. Se mete en la cama, llega el notario con el testigo que es Pinenillo Calzolaio, o sea, el zapatero era el testigo. Entonces se mete en la cama, imita la voz de Bozzo Donati, empieza el testamento y lo primero que dice, revocando, anulando y deplorando cualquier testamento anterior, hago este nuevo testamento. Los parientes dicen, qué previsor, qué inteligente, qué genio. Ah, antes, se me olvidó algo. Él les explicó de que si se llegan a enterar en Florencia de que se testó en falso el lugar de una persona que se murió, la pena es que se les corta la mano y se despiden con ese muñón con questo moscherino, como dice, se despiden de Florencia y no la ven más. Así que le recuerdo a los parientes que estamos todos en esto, así que si nos pillan, todos exiliados y con una mano menos. Eso es importante. Entonces, repudia el testamento anterior y dice, bueno, dejo a los curas, le dejo, voy a hablar en plata chilena más o menos para que lo traduzcamos, para que era la plata de la época, les dejo a los curas la cantidad de 500 pesos. Entonces el testador dice, oye, el notario dice, ¿no crees que es muy poco para los curas? Es que se dice que el que le deja mucha plata a los curas porque sono quattrini rubati, le dice, es porque tuvo su dinero de mal modo. Entonces, ay, qué inteligente, cómo se la sacó, qué bien, está bien, mejor así. Y los funerales, ¿cómo los quieres? Nada, pochi quattrini, dice, no gasten nada. Qué bien, así no nos gastamos la plata nuestra en los funerales de vos. Los parientes ya están armando, pero la torta entera. Entonces le dejo a este el campo de Prato, a este, le empieza a dejar como todos los terrenos chicos y todos grazie, las cosas menores, acá grazie coñato, grazie cugino, todo. Se supone que está Donati ahí testando, ¿no? Entonces de repente la orquesta se frena y dice, ahora viene la mula, la casa y los molinos de Signa. Dejo la mula, que es la mejor mula de Florencia, que cuesta 300 florines, a mi leal y querido devoto amigo Janis Kiki. Los parientes inmediatamente dicen, pero ¿cómo? Inmediatamente él hace como que se está muriendo y se pone aquí y le dice, adiós Florencia, adiós cielo divino, me despido de ti, me despido de la vida. Se dan cuenta que no pueden hablar porque están todos lo mismo. Entonces en un momento uno de los parientes dice, pero ¿por qué le puede interesar la mula a Janis Kiki? Y le contesta él, yo sé muy bien lo que quiere Janis Kiki. Bueno,
dejo la casa de Florencia, que es esta casa bellísima que ustedes ven, a mi mejor y querido amigo Yanis Kiki. Ahí los parientes ya. Entonces, en un momento viene el notario y dice, por favor, no se interfiera en la voluntad del testador. Y bueno, ahí se calma y dice, pues qué hombre, dicen todos, qué guomo, ¿no? Finalmente dice, dejo los molinos de Ciña, adiós Florencia, me despido de ti con esta mano, a mi querido devoto amigo, Yanis Kiki. Se deja todo. ¡Ay, qué hombre, qué hombre! Y todo dice, y al final cita, de tu pecunio propio, dale 100 florines al buen notario y 50 a cada uno de los testigos. O sea, ya como para poner, digamos, ya el broche de oro a toda la situación. Cuando se van el notario y el pinenino Calzolayo, se le van encima a los parientes, tratando ladrón, embustero, estafador, y dice, qué gente avara, fuera, esta casa es mía, ahora sí que los echo a todos, fuera de acá, fuera, vía, le dice, y se los saca de ahí, ¿no? Y ahí cambia la escena y vemos que está Laureta con Rinuccio en el balcón que ve en Florencia, que en el fondo esto lo está haciendo para su hija, ¿no? Y dice, en Florencia se ve cada vez más bella, ellos están enamorados, y ahí Kiki mira hacia arriba y dice in italiano, ditemi voi signori se i quattrini di Buoso non potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han casciato all'inferno, così sia, ma con licenza del gran padre Dante, se stasera voi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante. Y así termina la ópera Yanis Kiki. Escogí del Yanis Kiki, obviamente, el área más conocida, que es O mio babbino caro, que es una bellísima puesta en escena que vamos a ver ahora, y que bueno, un poquito recuerda la relación también de padre e hija, ¿no? Vamos con el área. Dani, ¿Ah? disculpa, no todas las personas que están acá hablan italiano, después podrías hacer esa... Díganme ustedes, señores, si los murlacos de Buoso podían terminar mejor que así. Por esta jugarreta me mandaron al infierno. Que así sea. Pero con licencia del gran padre Dante, si esta noche se divirtieron, ustedes concédanme la indulgencia. Vamos entonces con el aria. Pretare, date il testamento, cercate di salvarci, a voi non può mancare un'idea splendosa, un trovato rimedio, un ripiego, un espediente. Applaudi quella gente, niente, niente, niente. Oh mio bambino caro, mi piace bello, fondare ricorda rossa, a convirarla
a ver el final también con esta frase que les contaba, que lo que le dice al público él al final, ¿no? Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciata all'inferno. E così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante. Y ese sería el tríptico dantesco de Puccini. Muchas gracias, Gianni. Excelente y muy interesante, muy entretenido, especialmente la última ópera. Muy La guinda de la torta. La guinda de la torta. Además que, bueno, la canción del Babbo es muy linda, muy linda. Muy conocida, se usaba en comerciales, así que la gente la identifica con facilidad. Sí, Rodolfo está hablando, parece, pero sí, debe abrir su micrófono, si no, no. Sí. Cualquiera que quiera hacer preguntas, abran su micrófono y le preguntan a Gianni. ¿Rodolfo? No, una presentación fantástica, muy... No, y la música bellísima, como fuera en ese momento, creador de grandes óperas. Fantástico, Gianni, me encantó. Muy lírico, sí, Te felicito. gracias que tiene. Gracias, muchas gracias, Fernando. Una visión muy entretenida, muy didáctica. Qué bien, te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Gianni, una disertación excelente sobre el tema. Gracias. Y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gianni, la verdad que su argumento, Gianni Schicchi, fue tan fantástico que era estar en la ópera misma. Y lo felicito, fantástico. Una consulta, el área de Senza Mamma me recordó mucho musicalmente Madame Butterfly. Sí, que lírica. Sí, los personajes de puccinianos siempre hay algo de otros personajes, hay un poquito de la Butterfly, hay un poco, bueno, también hay una temática con un niño ahí en la Butterfly, lógicamente, hay cositas, sí. Pero la vida de Puccini es muy particular, porque Puccini es un personaje que casi todos sus personajes femeninos están ligados con alguien que haya tenido que ver biográfico, ¿no? El caso de la Mimi corresponde a un amor que él tuvo de joven, aunque la historia de Henri Mouger, que es un dramaturgo francés, que es autobiográfica. El tema de la Tosca, un poquito ahí de su esposa, de la Elvira, que era bastante celosa, pero bueno, era celosa porque Puccini le dio mucho motivo y tenía un DICOM en ese sentido más o menos grande, Puccini, ¿no? Entonces tenía los motivos. De hecho, cuando toma el drama de Sardou, le decía que el problema que él tenía con la Tosca es que los celos no conmovían a nadie, pero él necesitaba conmover al público, entonces necesitaba darle a la Tosca un toque un poco más femenino, y por eso incluye el Visidarte, ¿no? que es una oración en un momento de complejo. También en Turandot podemos ver, en
Turandot hay dos personajes biográficos, también un poco el carácter de Elvira, y el caso de Dora Manfredi, que fue una empleada que estuvo en casa Puccini, la cual por celos de la señora la echó de la casa y provoca una depresión fuerte en esta chica que se suicida muy joven, se hace la autopsia, la chica además era virgen en la autopsia, lo que provoca un escándalo y Puccini tiene que pagar una fuerte suma para sacar del problema a Elvira, su esposa. Y aquí pasó una cosa muy curiosa, porque uno va recorriendo los personajes puccinianos y llega a la famosa Fanciulla del West. Y la Minnie, que es el personaje que es la dueña de la taberna, que salva al famoso, la única ópera que Puccini se traiciona a sí mismo, porque no termina como tragedia, porque claro, la hizo para los Estados Unidos, un western, y los los gringos les gustan los finales felices, entonces al final ella lo salva al tenor, que es al bandido ¿no? Entonces, la Minnie no calzaba con ningún personaje en la vida Puccini. Y hace poco, hablo del 2014, se estuvo haciendo una investigación para hacer una película sobre Dora Manfredi. Porque Dora Manfredi es el personaje de Liu en Turandot. Él se inspira en Dora Manfredi. Liu se mata por salvar y la felicidad del príncipe Calaf para que pueda obtener a la princesa Turandot. Hace un sacrificio de amor. Entonces, y ese personaje no está en el drama original. Puccini pide un personaje que haga un sacrificio de amor. Y esa en el fondo es Dora Manfredi. Pero, haciendo esta investigación sobre la vida de Dora Manfredi, van un poco a lo que era la descendencia de los Manfredi. Y llegan hasta una línea familiar, donde llegan donde una niña, y esta niña dice, sí, lo que pasa es que mi padre es hijo de Giulia Manfredi. Ay, ¿quién era Giulia Manfredi? Era una señora que tenía una taberna, y la Minnie es dueña de una taberna, donde iban todos los bohemios, llegaban todos allá, y llegaba Puccini, según lo que se contaba. Ah, y su padre, no, mi padre me dijo que su mamá le había dejado una maleta, siempre que yo la guardo, que había muerto hace unos años, el hijo de la Giulia Manfredi, y se abre la maleta y se encuentran un montón de cartas entre Giulia Manfredi y Puccini, fotos dedicadas, y este padre de ella era un hijo ilegítimo de Puccini, que Puccini nunca se enteró que había existido, y están hoy día los biógrafos haciendo algún anexo o reescribiendo la vida de Puccini en ese periodo, porque aparece este hijo ilegítimo real de Puccini, y descubrimos de que Dora Manfredi era el nexo de llevar las cartas entre Puccini y Giulia era amante de Puccini. Ella es Minnie, ahí calza perfectamente con el personaje, ¿no? Y eso se descubrió hace poco, y se encontró además que habían en una especie de cajas de galletas unos pedazos de películas que se restauraron, que ahora ustedes las pueden encontrar en internet, que es un material que hay mudo, en blanco y negro, de Puccini en Torre del Lago, Puccini cazando, Puccini tocando el piano, imágenes en película, ¿no? 16 milímetros, en blanco y negro. Se descubrió ese material que es invaluable. El problema fue que, claro, salió otra descendencia pucciniana y saltó la familia Puccini, los descendientes, y ahí están en una batalla legal por los derechos de autor hasta hoy en día y por una serie de cosas alegando. Era obvio, si Puccini, más que mal en derechos de autor, arte, que se los administra Casa Ricordi, hay un tema importante. Entonces, eso es un poquito, claro, voy a la pregunta, que efectivamente Puccini o salta a otras óperas, a otros personajes, y de repente delinea con ideas, no copia, pero es lógicamente que delinea con ideas que hacen reconocible al compositor mismo. Que no me estaba refiriendo a la parte argumental, sino que a la parte musical. A eso me refiero yo, a lo musical. Pero también en lo argumental vamos a encontrar siempre aspectos biográficos, siempre, alguna cosa pone que tenga que ver con él. Pero lo musical hay ciertas filigranas, especialmente en la cuerda y en el uso de las tonalidades, que sí corresponden a ciertos pasajes que pueden parecer de la Butterfly, y es muy natural. Es muy natural porque es el mismo compositor. Es más, en Verdi, hay una... Es que habría que mostrarlo, pero la ópera Rigoletto en Verdi, no sé si conocen el Rigoletto, pero el Rigoletto, recuerden, la hija del bufón que se enamora del duca di Mantova. El duca di Mantova se cuela en la casa de ella haciéndose pasar por estudiante, se enamora de él, y sabemos la historia, que esto llega a que el bufón quiera matar al duque, y al final todo se enreda y termina cayendo el asesino a sueldo que contrató para matar al duque, y mata a su propia hija. Pero en una parte, porque ella, Gilda, que es una chica de 15 años que solamente va a la iglesia y nada más, y en la iglesia ha visto un joven que es el duque, que siempre se disfraza buscando mujeres,
le comenta a Giovanna que está sobornada por el duque porque el duque ya puso los ojos en ella, le dice, cuando se va Rigoletto y los deja sola a las dos mujeres, le dice: Giovanna, hoy de rimorsi per quel giovane che ho veduto al tempio, o sea, tengo remordimientos por ese joven que vi en el templo, dice, ¿no? Y dice, ese joven, dice, que tanto bello mi inspira amor, dice. Entonces la melodía dice, ese trocito, ¿no? Pero si uno saca la primera nota, ¿saben lo que suena? Traviata, que es la ópera siguiente. Entonces es normal que los compositores ciertas ideas de repente que están en un pasaje muy chiquitito en la ópera, después lo trabaje con mayor importancia en una ópera siguiente. Todos estos compositores no ponen ni las tonalidades, ni los colores musicales, ni la orquestación, porque se levantaron y digo, aquí voy a ponerlo, o en si bemol, y ahora voy a hacer una modulación a re menor. No, no trabajan así. Todo tiene un sentido. Por eso yo soy enemigo absoluto de los directores de orquesta que cambian, que cortan, de los cantantes que tienen vicios, que ponen agudos donde no están, donde está la famosa tradición que se dice. Furtwängler, gran director de orquesta alemán, ¿saben qué decía sobre la tradición de hacer cambios en las óperas? La tradición es el último mal recuerdo de la última mala representación. En el fondo, claro, puede que suene lindo, a lo mejor suena mejor quizás, pero no es lo mismo. El compositor escribe obras integrales y deben ser respetadas, sin cortes y sin cambios en las notas escritas. El Evangelio Sacrosanto que está en la partitura. Y eso, tanto en Puccini, en Verdi, en Wagner, el compositor, o los belcantistas, que es donde los señores directores vienen con las manos de tijera y cortan mucho, les puedo decir que hay versiones de La Forza del Destino que debe durar casi 2 horas 35 minutos, hay versiones de 2 horas 5, 2 horas 10 minutos. O sea, a ese nivel de corte se ha llegado. ¿Para qué hablar del bel canto? Porque, oye, si la cabaleta se canta 2 veces, bueno, cortemos una. Oye, ¿para qué hacemos el dúo 2 veces? Hagamos una parte y terminamos mutilando y escamoteando las óperas. Entonces, los compositores hacen obras integrales. O sea, si yo voy a ver el Guernica de Picasso, digo, ¿sabes qué? En tonos lilas quedaría, a lo mejor queda más bonito, pero no es lo mismo. El Guernica está hecho en los tonos que está hecho. Lo mismo pasa con las óperas. Deben darse en forma integral y en eso soy absolutamente de la escuela de Riccardo Muti, que es uno de los que más ha peleado porque las obras se den integrales y no se modifiquen las notas ni nada en virtud de los vicios de los cantantes, que esa es la verdad. Lo dije como parecía político como cuando dije esto, ¿no? Pero es la verdad, porque se da mucho, digamos, esa escuela y más encima pelear con los regisseurs que hacen cosas espantosas y sacan las óperas de época y te ponen el Rigoletto en la época actual, donde nadie se escandalizaría por el drama del Rigoletto y donde bailan minué, donde hoy día no se baila minué, y con un lenguaje de italiano del siglo XVI que hoy día no se usa. Entonces, las óperas deben ser hechas también en su época, o por lo menos cerca de la época, ¿no? Hay algunas que uno puede cambiar, quizás Pagliacci, claro, pero cuando hay personajes históricos dentro de la ópera, no se debe ni se puede cambiar de época. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Voy a leer un texto que escribieron acá. Bueno, hay mucho. Excelente presentación, muchas gracias, felicitaciones. Bravo, bravísimo. Virginia dijo. Bellísima presentación, una delicia aprender de Puccini y los vínculos con la Divina Comedia de Dante. Agradecemos a Gianni y a cada uno por compartir estos hermosos momentos. Ricardo Machoni. Quise compartir eso. Bueno, yo en el chat, además les puse por ahí el mail y el celular de Gianni por si quieren integrarse en algún curso de Gianni, que como pueden ver son muy entretenidos, llenos de anécdotas entretenidas y la selección de las áreas más representativas de cada ópera. En el caso de la música también hace selecciones preciosas. Eso. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianni. Tuviste Gracias, Rodolfo. Gracias. Extraordinario, Gracias como siempre, muy completo. Supongo que habrá estado en Luca. Yo una vez estuve en el café donde iba, el famoso café donde iba Puccini con Leoncavallo, te digo, Pietro.
yo pasé muy rápido de Lucca mientras iba desde del tren de Pisa a Montecatini, me bajé y caminé por lo menos de noche llegué hasta el Duomo para sacarle un par de fotos y vi Sí. las murallas, pasé por la Porta San Pietro y después me devolví. Tuve 40 minutos en Lucca. No, hay un café que iba Pietro Mascagni con León Cavallo con Puccini. Pero sabes que Puccini con Mascagni eran muy amigos, pero con Leoncavallo no. ¿Tú sabes cómo le decía Puccini a Leoncavallo? ¿Ya? León Bestia. Ya lo veo. Era terrible. Bueno, es muy típico de los creadores. No, pero esas son óperas pequeñas, pues eso las dan juntas. Sí, lo que pasa es que, claro, además que Puccini tiene una producción más grande, de operística, y sus óperas han quedado mucho más en repertorio. Leoncavallo tiene el Pagliacci, que es lo que más quedó. De Plaza Sano se da poco. El caso de Mascagni tiene la Cavalleria, el Amico Frizzi y Iris, que se da un poquito más. El resto no se da. La Doleta muy rara vez. Bien, maravilloso. Bien. Muchas gracias. Cerramos el Donde dice ciclo Rómulo Trevi, de veo que está conmemoración de Dante. Está levantando un dedito que dice Rómulo Trevi. Hay una pregunta ya, sí. ¿Ya? ¿Qué le parece los análisis que hace Ramón Gener de la ópera? ¿Cómo? Ramón Gener, ¿lo conoce usted? No. Ramón Gener es un español. Ya sé quién es, ya. ¿Qué hace ese análisis? Está auspiciado por el BVA. Sí, lo conozco bien. Sí. Perfecto, lo italiano. Fantástico. Sí, ahora sé quién es. Sí. Es muy bueno. Sí. Bueno, muchas gracias, Gianni. Ha sido fantástico. Maravilloso, muy Buenísimo. buenísimo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Vediamo. Ciao. Buenas noches. Ci vediamo domani, Gianni. Ci vediamo domani. Buonanotte. Ciao. Notte, grazie. Grazie. Chao, gracias. Ciao, buonanotte.